Vaya que hay tema en Estados Unidos. Desde que Trump regresó a la presidencia, puso en marcha una reestructuración de las mejores universidades de Estados Unidos, amenazando con retener fondos federales destinados principalmente a la investigación. Yo entiendo que una vez como tú lees esto que les acabo de decir en un encabezado, dices como, ok, pues qué mala onda para las universidades, pero las implicaciones que tiene son gravísimas y es un tema que está actualmente en desarrollo. Que por cierto, lo voy a platicar porque una seguidora que está estudiando en Harvard me escribió el lunes pasado y me dijo, Mariana, por favor, revisa lo que está pasando por acá. Está súper delicado el asunto. Como mexicanos ya nos recomendaron no salir del país. Nos recomendaron también no alzar la voz, ser muy discretos porque sí está muy tenso el ambiente. Y a partir de que estuvo como que a gusto, digámoslo así, entre comillas, el flujo de información de la semana pasada, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar de este tema a profundidad para que juntos dimensionemos las consecuencias de esto. Resulta que la Casa Blanca exigió que Harvard, la universidad más antigua de Estados Unidos, existía incluso antes que el gobierno federal, implemente cambios en sus prácticas de contratación, admisión y docencia, lo que según afirma ayudará a combatir el antisemitismo en el campus. Muchas universidades, esto no muchos lo saben, pero dependen de los fondos federales y no tuvieron de otra más que ceder a la presión. Sin embargo, el pasado lunes, Harvard se convirtió en la primera gran universidad estadounidense en rechazar las exigencias de la administración de Trump, acusando a la Casa Blanca de intentar controlar a su comunidad. Trump ha implementado la misma táctica de presión con otras universidades de élite en Estados Unidos como Columbia, Princeton, Northeastern y Cornell. Pero Harvard es la primera institución que le planta cara directamente y rechaza públicamente colaborar con la agenda trumpista, abogando por la protección de las condiciones intelectuales de la institución. El New York Times dio a conocer la carta que la Casa Blanca mandó a Harvard. En esta carta se afirmaba que la universidad no había cumplido con las condiciones de derechos intelectuales y civiles que justifican la inversión de fondos federales. La carta incluía 10 categorías para los cambios propuestos. Entre ellos, denunciar ante el gobierno federal a los estudiantes que sean hostiles a los valores estadounidenses. Contratar a una entidad externa aprobada por el gobierno para auditar los programas y departamentos que más fomentan el acoso antisemita. Reestructurar el cuerpo docente de la universidad promoviendo académicos comprometidos con los objetivos del gobierno dentro de Harvard, además de dejar atrás profesores más comprometidos con el activismo que con sus labores escolares. Sobre las famosas medidas en torno a la diversidad, equidad e inclusión, la administración republicana exige que la universidad ponga punto final a las acciones afirmativas que faciliten la contratación de docentes o la admisión de alumnos pertenecientes a grupos vulnerables dentro y fuera de Estados Unidos. También garantizar la diversidad de puntos de vista en las clases, infiriendo la inclusión de visiones conservadoras dentro de un espacio académico en donde abunda el pensamiento liberal dentro de las aulas. Sobre los alumnos internacionales, la Casa Blanca exige que Harvard modifique el sistema de admisión para impedir la admisión de estudiantes internacionales hostiles a los valores estadounidenses, así como prohibir el uso de mascarillas dentro del campus, argumentando que muchos de los estudiantes que participaron en las protestas estudiantiles en favor de la causa palestina la primavera del año pasado se mantuvieron en el anonimato por el uso de cubrebocas. Los cambios radicales exigidos por la Casa Blanca habrían transformado las operaciones de Harvard y cedido gran parte del control de la universidad al gobierno. El presidente Trump ha acusado a las principales universidades de Estados Unidos de no haber protegido a los estudiantes judíos cuando en los campus universitarios de todo el país se realizaron protestas contra la guerra en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel. Al explicar su rechazo a estas demandas del gobierno federal, el presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó que la universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales amparados por la primera enmienda que protege la libertad de expresión. Harvard también ha declarado anteriormente que la universidad combate el antisemitismo y otros prejuicios en su campus al tiempo que preserva las libertades académicas y el derecho a protestar. Y como era de esperarse, llegaron las consecuencias. El Departamento de Educación de la administración de Trump le congeló a Harvard más de $2,000 millones en fondos federales y $60 millones en contratos. También pidió que la universidad pierda una valiosa exención fiscal y ahora amenaza con prohibirle la inscripción de estudiantes extranjeros. En Estados Unidos, las universidades, así como muchas organizaciones benéficas y grupos religiosos, están exentas del pago de impuestos federales sobre la renta. Sin embargo, esta valiosa exención fiscal puede eliminarse si los grupos se involucran en actividades políticas o se desvían de sus objetivos declarados.
Perder la exención fiscal podría costarle a Harvard millones de dólares cada año. ¿Por qué Columbia y otras universidades cedieron ante las exigencias de Trump y Harvard no? Muchas universidades que cedieron, como la Universidad de Michigan, son públicas y dependen de estos fondos federales para poder operar. En el caso de Columbia, si bien es privada, tampoco se pudo dar el lujo. El mes pasado la Universidad de Columbia, en Nueva York, accedió a una serie de exigencias de la administración de Trump después de que la Casa Blanca amenazara con retirar 400 millones de dólares de fondos federales. Las peticiones incluían la expulsión de estudiantes, la reforma de sus políticas de admisión, la prohibición de llevar prendas que cubran la cara y sirvan para ocultar la identidad y adoptar y promulgar una definición de antisemitismo. Columbia también tenía que someter a su Departamento de Estudios de Medio Oriente a la intervención académica y la supervisión de un funcionario ajeno a la institución. Un día antes de que expirara el plazo dado por la administración de Trump, Columbia claudicó. Pero Harvard tiene un colchón económico más amplio para resistir. David Armitage, que es un profesor de historia de Harvard, declaró a la BBC que la universidad podía permitirse resistir ante las presiones de Trump, siendo la universidad más rica de Estados Unidos. Cuenta con un patrimonio de 53,000 millones de dólares y que ningún precio era demasiado alto para mantener la libertad. Los profesores de Harvard presentaron una demanda en respuesta, alegando que el gobierno estaba atacando ilegalmente la libertad de expresión y la libertad académica. Inclusive el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que es egresado de Harvard, instó a otras instituciones a seguir el ejemplo de Harvard y no ceder a las exigencias de Trump. Por su parte, Jason Stanley, que es un profesor de filosofía de la Universidad de Yale, dijo en entrevista con la BBC que se mudó a Canadá y que se mantendrá allá hasta que la ofensiva gubernamental sobre universidades en Estados Unidos pare. Y también este profesor considera que en Estados Unidos ya son un régimen fascista. Explicó que la razón principal por la que decidió mudarse es el clima político, tanto para su profesión de académico como para sus hijos, que son negros y judíos. Jason Stanley cree que a los judíos estadounidenses los están convirtiendo en el centro de la política, y eso es muy peligroso, pues considera que están siendo utilizados por la administración de Trump para atacar a instituciones democráticas como las universidades. También explicó que le resulta sumamente perturbador que usen a la población judía como una especie de mazo para el fascismo, porque emplean el estereotipo de que la comunidad judía controla las instituciones y eso creará antisemitismo. Mi amiga Ana Pau Cantú de La Sobremesa escribió una reflexión sumamente poderosa sobre este tema, así que le escribí y le pedí autorización para compartirla con ustedes. Ana Pau reflexiona que el conflicto entre Harvard y la administración de Trump no se trata solo de fondos, sino que es una disputa por el alma de la academia en Estados Unidos. Aunque la presión política sobre universidades no es nueva, desde la posguerra, momento en que Estados Unidos tomó el liderazgo del mundo democrático, se entendían como espacios de autogobierno. Las líneas ideológicas han existido en el ámbito universitario, pero históricamente las trazaban los estudiantes, los consejeros directivos o los propios académicos, no Washington. Y fuera de la violencia e incumplir la ley, esto incluía tolerancia a las protestas estudiantiles. La academia ha sido un pilar del poder global de Estados Unidos. Y hoy ese pilar enfrenta una redefinición impuesta por el Estado. Las universidades estadounidenses han dependido históricamente del apoyo federal. Fue con esa mecánica que se convirtieron en referencia mundial y en donde en los últimos 60 a 70 años muchas de las grandes mentes aspiran a ir. Becas de investigación, ayuda estudiantil y contratos públicos representan una parte sustancial de sus ingresos. En instituciones de primer nivel, los fondos federales pueden representar hasta la mitad del presupuesto. En un solo año, más de 100 universidades bajo escrutinio por temas de discurso o diversidad recibieron más de 3,000 millones de dólares del gobierno. Desde la Segunda Guerra Mundial, esta alianza fue clave no solo para la seguridad nacional, sino para un ciclo virtuoso. Financiamiento combinado con libertad académica generó innovación, atrajo talento global y consolidó el prestigio universitario. El incentivo era claro: producir ideas, formar líderes, mantener la excelencia. A cambio, recibían confianza y recursos. Las exigencias de la administración de Trump hacia Harvard fueron amplias. Ordenó desmantelar programas de diversidad, como se los acabo de platicar, imponer criterios de admisión basados en mérito y monitorear ideologías de estudiantes internacionales, incluyendo su postura sobre Israel o Palestina. El gobierno también exigió una auditoría externa del clima ideológico de la universidad, un acto sin precedentes que abriría paso a intervención federal en contrataciones y planes de estudio. Uno de los puntos más polémicos es cómo la administración está definiendo el antisemitismo. Se basa en la definición del IHRA,
que incluye no solo expresiones de odio, que son claramente antisemitismo y que sí hubo incidencias en muchos campuses, sino que eso también abarca ciertas críticas al Estado de Israel. Harvard se negó a ceder y su postura quedó clara. Los principios no están a la venta, ni siquiera por miles de millones. Harvard tiene un cálculo estratégico, usar su estatus y recursos para marcar un precedente que proteja la autonomía académica a nivel nacional. Este enfrentamiento ocurre en un clima de miedo real en los campus. Las universidades públicas son más vulnerables. Estamos siendo testigos de cómo se utiliza explícitamente el dinero público para imponer un alineamiento político. Ahora, ¿por qué algunos los apoyan? Algunos conservadores afirman que las universidades se han desconectado de la realidad, promueven ideologías radicales y fallan en proteger a estudiantes judíos. Para ellos, esta intervención es una defensa de los derechos civiles. Los críticos, por otro lado, lo ven como un intento de purga ideológica. Denuncian que bajo el disfraz de derechos civiles, el gobierno está exigiendo alineamiento ideológico, reprimiendo la protesta y rediseñando la academia según su agenda. La resistencia de Harvard, entonces, es más que simbólica. Es una prueba. ¿Puede una institución rechazar una reprogramación política si su existencia depende del financiamiento público? Este no es solo un conflicto universitario. Es una batalla por la arquitectura intelectual de Estados Unidos. Durante casi un siglo, las universidades han sido motores de avance, crítica e influencia global. Sí, siempre han reflejado tendencias ideológicas, pero históricamente decidían por sí mismas en qué dirección caminar. Hoy esa autonomía está en riesgo. Si el gobierno logra imponer límites ideológicos desde afuera, debilitará las mismas instituciones que convirtieron a Estados Unidos en potencia, no solo en armas, sino en ideas. A veces pensamos que no hace falta decir lo obvio, pero más vale repetirlo. El sentido común es, irónicamente, lo menos común. El antisemitismo y cualquier forma de odio y desprecio hacia otra persona por su raza, etnia, religión o nacionalidad no solo es inaceptable, es una forma de ignorancia mayúscula y estúpida. Perdón, pero sí lo es. El acoso y la violencia deben ser sancionados sin ambigüedad. Por lo mismo, usar la lucha contra el antisemitismo como envoltura o pretexto para imponer control ideológico y silenciar oposición es un macro gaslight. Eso no honra la causa, la desvía y la prostituye. Y por si pensaste, ¿y a mí cómo me afecta lo que pasa en las Ivory Towers? En las universidades se cosechan temas que impactan vidas. La cancelación de fondos federales por motivos políticos ya está afectando investigaciones sobre enfermedades como la ELA, con consecuencias reales para la salud pública. Cuando se condiciona la ciencia a la ideología, no solo se limita el conocimiento, se comprometen vidas y el bienestar colectivo.